Bienvenidos a Reportero Águila, el canal donde podrás recibir las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Vamos a las noticias. La polémica estalló como un incendio imposible de controlar cuando comenzaron a circular imágenes de Alejandro Zendejas con un visible hematoma en el rostro, algo que nadie dentro del entorno del Club América logró explicar con claridad en un primer momento. Lo que parecía ser un simple golpe accidental pronto tomó otra dimensión cuando el propio jugador, visiblemente molesto, dejó entrever que lo sucedido no fue producto del azar. En los pasillos del club, donde normalmente reina una tensión controlada propia de la competencia interna, comenzaron a surgir versiones cruzadas, rumores de discusiones subidas de tono y entrenamientos que habrían terminado peor de lo esperado. La palabra cobardía apareció en boca de algunos cercanos al vestuario, generando aún más intriga entre aficionados y prensa. Nadie quería confirmar nada, pero tampoco desmentirlo con firmeza, lo que solo alimentó la incertidumbre. En redes sociales, el tema se volvió tendencia rápidamente, con teorías que iban desde un altercado con un compañero hasta un problema con alguien del cuerpo técnico. Todo esto mientras el club intentaba mantener una imagen de normalidad que claramente ya no existía. A medida que pasaban las horas, la figura de Zendejas se convirtió en el centro absoluto de la conversación, no solo por su rendimiento dentro del campo, sino por lo que parecía estar ocurriendo fuera de él. Fuentes cercanas al equipo comenzaron a deslizar que el entrenamiento previo había sido particularmente intenso, con roces constantes entre jugadores que competían por un lugar en el once titular. En ese contexto, no sería extraño que una discusión escalara más de lo debido, aunque lo que sorprendió a todos fue la magnitud del daño físico que presentaba el futbolista. Algunos testigos aseguraban que hubo un momento de tensión extrema, donde los gritos se escucharon incluso fuera del área de entrenamiento, algo poco habitual en una institución de este nivel. Lo que más llamó la atención fue el cambio de actitud de Zendejas, quien normalmente se muestra reservado, pero que esta vez habría decidido no quedarse callado ante lo ocurrido. Sus palabras, aunque no directas, dejaron una sensación clara de traición, como si alguien dentro del propio grupo hubiera cruzado una línea que no debía cruzarse. Dentro del vestuario, el ambiente se volvió denso, casi irrespirable, según relatan quienes conocen de cerca la dinámica interna del equipo. Nadie quería hablar abiertamente del tema, pero las miradas y los silencios decían mucho más que cualquier declaración oficial. Se habla de grupos divididos, de jugadores que tomaron partido sin necesidad de pronunciarse públicamente, y de un liderazgo que, al menos en este episodio, parece haber quedado en entredicho. La figura del cuerpo técnico también quedó bajo la lupa, ya que muchos se preguntan cómo una situación así pudo escalar sin que nadie interviniera a tiempo. Algunos incluso sugieren que esto no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de una tensión acumulada durante semanas, quizá meses, que finalmente terminó explotando de la peor manera posible. En ese contexto, el hematoma en el rostro de Zendejas se convierte en un símbolo de algo más profundo, una señal visible de un conflicto interno que el club no ha sabido manejar con la discreción y eficacia que se esperaría. Mientras tanto, los aficionados del América comenzaron a exigir explicaciones, cansados de lo que perciben como una falta de transparencia por parte de la institución. Para ellos, no se trata solo de un incidente aislado, sino de una posible señal de problemas más graves dentro del equipo. La incertidumbre genera preocupación, especialmente en un momento en el que cada detalle puede influir en el rendimiento colectivo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Zendejas, pero también de críticas hacia quienes podrían estar involucrados en el supuesto altercado. Algunos hinchas incluso pidieron sanciones ejemplares, aunque sin tener claro quién sería el responsable. Este clima de especulación no hace más que aumentar la presión sobre el club, que se ve obligado a manejar una situación delicada sin que la información se filtre completamente. En medio de todo esto, la imagen del jugador con el rostro marcado sigue siendo el recordatorio más contundente de que algo fuera de lo común ha ocurrido. En el entorno mediático, la historia tomó vida propia, con programas deportivos dedicando largos segmentos a analizar cada detalle, cada gesto, cada posible pista que pudiera arrojar algo de luz sobre lo sucedido. Algunos periodistas hablaron de una confrontación directa, otros de un malentendido que terminó de la peor forma, pero nadie logró confirmar una versión definitiva. Lo que sí quedó claro es que la frase atribuida a Zendejas, en la que habría calificado a alguien como cobarde, encendió aún más la polémica. Esa palabra, cargada de significado, sugiere una acción que no solo fue agresiva, sino también desleal, lo que agrava aún más la percepción del incidente. En un deporte donde la camaradería es fundamental, este tipo de acusaciones tienen un peso enorme,
y pueden afectar no solo la relación entre jugadores, sino también el rendimiento del equipo en general. Lo más inquietante de todo es el silencio oficial, una estrategia que en lugar de calmar las aguas parece haber intensificado las dudas. El Club América, conocido por su capacidad para manejar crisis mediáticas, se encuentra ahora en una situación compleja, donde cualquier declaración podría tener consecuencias importantes. Mientras tanto, Zendejas continúa siendo el foco de atención, no solo por su estado físico, sino por lo que representa este episodio en el contexto más amplio del equipo. La sensación general es que esta historia está lejos de terminar, y que lo ocurrido en ese entrenamiento podría ser solo la punta del iceberg. Con cada día que pasa sin una explicación clara, las especulaciones crecen, y la narrativa se vuelve cada vez más difícil de controlar para el club. En medio de esta tormenta mediática, comenzaron a surgir versiones aún más inquietantes sobre lo que habría ocurrido realmente en ese entrenamiento que cambió por completo el ambiente dentro del equipo. Algunos rumores apuntan a que no se trató de un simple intercambio de palabras que se salió de control, sino de una confrontación más directa, más física, en la que las emociones superaron cualquier intento de mantener la calma. Se habla de empujones, de una reacción inesperada y de un momento en el que nadie supo cómo intervenir a tiempo. Lo que más sorprende es que, según estas versiones, no todos los presentes intentaron detener la situación, lo que alimenta aún más la narrativa de cobardía que rodea el caso. Para muchos, ese detalle es incluso más grave que el propio golpe, ya que sugiere una falta de unidad y de compromiso dentro del grupo que podría tener consecuencias a largo plazo. A medida que se profundiza en las especulaciones, también aparece la posibilidad de que este incidente esté relacionado con tensiones previas entre ciertos jugadores, disputas internas por protagonismo o diferencias en la forma de entender el juego. En un equipo con tanta historia y exigencia como el América, no es raro que existan este tipo de conflictos, pero lo que sí resulta inusual es que lleguen a este nivel de exposición. Zendejas, en este contexto, aparece como una figura que habría decidido no seguir tolerando ciertas actitudes, lo que podría haber desencadenado la situación. Algunos incluso sugieren que su reacción posterior, más que de enojo, fue de decepción, como si lo ocurrido hubiera quebrado una confianza que parecía sólida. Este matiz emocional añade una capa más de complejidad a la historia, alejándola de un simple incidente físico. Dentro del cuerpo técnico, la preocupación es evidente, aunque se intente disimular de puertas hacia afuera. La gestión de este tipo de crisis no es sencilla, especialmente cuando involucra a jugadores clave y puede afectar la dinámica del grupo. Se habla de reuniones internas, de intentos por aclarar lo sucedido y de la necesidad de tomar decisiones que podrían ser incómodas pero necesarias. Sin embargo, cualquier acción debe ser cuidadosamente medida, ya que una sanción mal aplicada o una falta de respuesta podría agravar aún más la situación. En este escenario, el liderazgo del equipo se pone a prueba, no solo en términos deportivos, sino también humanos. La capacidad de recomponer el vestuario será fundamental para evitar que este episodio deje una marca permanente. Por otro lado, algunos analistas comienzan a plantear una lectura más amplia del caso, sugiriendo que lo ocurrido podría ser el reflejo de una presión acumulada que finalmente encontró una vía de escape. El alto nivel de exigencia, la competencia interna y la constante exposición mediática pueden generar un ambiente donde las emociones se intensifican más de lo habitual. En ese sentido, el incidente con Zendejas no sería un hecho aislado, sino la manifestación de un problema estructural que el club deberá abordar si quiere evitar situaciones similares en el futuro. Esta interpretación, aunque menos dramática, no deja de ser preocupante, ya que implica que el conflicto podría repetirse si no se toman medidas adecuadas. Mientras tanto, el propio Zendejas sigue siendo una figura enigmática dentro de esta historia. Su silencio parcial, combinado con declaraciones indirectas, mantiene viva la incertidumbre y deja espacio para múltiples interpretaciones. Algunos creen que está esperando el momento adecuado para hablar con claridad, mientras que otros piensan que prefiere dejar que el tiempo enfríe la situación. Lo cierto es que su imagen, marcada físicamente por el incidente, se ha convertido en un símbolo de algo que va más allá del deporte, una historia de tensión, conflicto y posibles traiciones dentro de uno de los clubes más importantes del continente. La gran pregunta que queda en el aire es qué pasará a partir de ahora. ¿Habrá consecuencias reales para los involucrados? ¿Se logrará reconstruir la confianza dentro del equipo? ¿O este episodio marcará un antes y un después en la temporada del América? Por ahora, no hay respuestas claras, solo un cúmulo de rumores, versiones cruzadas y una sensación general de que algo se rompió en ese entrenamiento. Y mientras el club intenta recuperar la normalidad, el eco de aquella palabra, cobarde, sigue resonando con fuerza,
recordándole a todos que hay historias que no se pueden ocultar fácilmente, por más que se intente. Con el paso de los días, lejos de apagarse, la polémica parece tomar nuevas formas, como si cada silencio dentro del Club América alimentara aún más la imaginación de quienes siguen de cerca cada movimiento del equipo. En los entrenamientos recientes, según versiones que circulan entre periodistas y allegados, se percibe un ambiente más frío, más calculado, donde las risas espontáneas han sido reemplazadas por conversaciones cortas y miradas evasivas. Alejandro Zendejas, por su parte, habría optado por enfocarse únicamente en lo deportivo, evitando cualquier tipo de interacción que pudiera reabrir la herida. Sin embargo, su lenguaje corporal no pasa desapercibido, y muchos interpretan en sus gestos una mezcla de molestia contenida y determinación. Algunos compañeros, dicen, han intentado acercarse, pero no todos habrían recibido la misma respuesta, lo que refuerza la idea de que el conflicto no está completamente resuelto. En este contexto, cada entrenamiento se convierte en un escenario cargado de tensión, donde cualquier detalle puede ser interpretado como una señal de que algo sigue sin estar bien. A nivel interno, también comienza a hablarse de posibles decisiones que podrían cambiar la estructura del grupo, como si el club estuviera evaluando la necesidad de hacer ajustes para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. No se descarta que algunos jugadores pierdan protagonismo o incluso que se tomen medidas disciplinarias que, aunque no se hagan públicas, tengan un impacto directo en la dinámica del equipo. Este tipo de decisiones, aunque necesarias en ciertos casos, también pueden generar nuevas tensiones si no se manejan con cuidado. La figura del liderazgo vuelve a ser clave en este punto, ya que será fundamental para reconstruir la confianza entre los jugadores. Mientras tanto, los rumores siguen creciendo, y cada nuevo detalle, por pequeño que sea, es analizado con lupa por quienes intentan entender qué fue lo que realmente ocurrió en ese entrenamiento que dejó una marca tan visible. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir todas las noticias exclusivas del Club de Fútbol América. No te pierdas ningún detalle de tu equipo favorito. Es muy importante para los aficionados del América. En el entorno de los aficionados, la historia ha generado una división inesperada, con algunos defendiendo a Zendejas de manera contundente, mientras otros prefieren mantener una postura más cautelosa, esperando una versión oficial que nunca termina de llegar. Esta falta de claridad ha provocado que las teorías se multipliquen, desde las más razonables hasta las más exageradas, todas alimentadas por la ausencia de información concreta. Para muchos, el hecho de que no haya una explicación clara es, en sí mismo, una señal de que el problema es más profundo de lo que parece. La imagen del jugador con el hematoma sigue siendo el punto de referencia, el elemento tangible que confirma que algo ocurrió, más allá de cualquier intento por minimizarlo o desviar la atención. En los medios deportivos, el tema se mantiene vigente, no solo por lo que implica en términos de actualidad, sino por el impacto que podría tener a futuro. Algunos analistas comienzan a plantear escenarios en los que este episodio podría influir en decisiones importantes, tanto dentro como fuera del campo. La confianza, dicen, es un elemento fundamental en cualquier equipo, y cuando se ve afectada, las consecuencias pueden ser impredecibles. En ese sentido, lo ocurrido con Zendejas podría ser un punto de inflexión, una situación que obligue al club a replantear ciertos aspectos de su funcionamiento interno. Aunque no haya confirmaciones oficiales, la sensación de que algo cambió es compartida por muchos, y eso es suficiente para mantener viva la discusión. Y así, entre rumores, silencios y miradas que dicen más que las palabras, la historia sigue abierta, sin un cierre claro en el horizonte. Lo que comenzó como una imagen impactante se transformó en un relato lleno de matices, donde cada versión aporta una pieza distinta a un rompecabezas que aún está lejos de completarse. El nombre de Alejandro Zendejas continúa en el centro de la escena, no solo por su talento, sino por haberse convertido en el protagonista involuntario de una de las polémicas más comentadas en el entorno del América. Y mientras el tiempo avanza, queda la sensación de que la verdad completa todavía no ha salido a la luz, como si todos los involucrados estuvieran esperando el momento adecuado para decir lo que realmente pasó, o quizás, para no decirlo nunca. Seguimos adelante con esto. Por favor, deja un me gusta y suscríbete al canal, es muy importante para el Club de Fútbol América. Y también deja tu opinión sobre la noticia aquí en los comentarios. Hasta el próximo video.